Muchachos, una disculpa, se me cortó el Zoom, se me cortó la clase. Entonces vamos a recortarlo un poquito y esperar a que ustedes se vuelvan a conectar, porque de hecho también tuve problemas por ahí la clase pasada. Por ahí hay algunos problemas y se me está cortando de hecho se me cortó la grabación. Entonces vamos a hacer un pequeño resumencito. No se preocupen. Muchachos, una pena, se cortó. Rápidamente, muchachos, porque estamos volviendo a grabar porque se cortó. Un juego es una situación en la que los jugadores toman decisiones estratégicas. ¿Y qué suponen estas decisiones? Pues que tienen en cuenta las acciones y las respuestas de otros jugadores y reportan ganancias para ambos participantes. Normalmente el juego suele desarrollarse en un marco de un conjunto de reglas. Los elementos del juego, según la base en el modelo general de la teoría de juegos, pues podemos añadir que el juego trata de un determinado número de jugadores que invierten en una partida comportándose siempre de acuerdo con determinadas reglas. De hecho, las ganancias de cada uno en la partida dependen de sus propias acciones y también de los otros jugadores. Por lo tanto, los elementos que componen todo el juego son los jugadores, y esto se trata de cada uno de los agentes que toma decisiones estratégicas y pueden elegir entre un conjunto de alternativas posibles o también optar por la que más les convenga. Como en un punto número 2 están las estrategias. De hecho, se ha introducido un segundo concepto al hablar de toma de decisiones. Por ejemplo, decisiones estratégicas. Vamos a ver lo que es la estrategia. Es una regla o un plan de acción para jugar. No obstante, la teoría de juegos lo que pretende es averiguar la estrategia óptima, que es la que maximiza las ganancias esperadas de un jugador. De hecho, la estrategia puede ser pura si una determinada decisión se toma con certeza, o puede ser mixta si se toma bajo condiciones de incertidumbre. A las segundas y a estas mixtas me refiero a las estrategias, bueno, que son tomadas con incertidumbre, que no sabes qué es lo que va a pasar. También están las ganancias, que se pueden definir como los rendimientos que cada jugador obtiene una vez que el juego ha terminado. También lo podemos llamar utilidades o beneficios. Como todos los juegos tienen reglas, las reglas es el conjunto de directrices que establecen las normas aplicables para saber cómo se ha de proceder en un determinado juego, y por ende son las limitaciones. La, estas limitaciones pueden ser institucionales o pueden ser físicas. Podemos encontrar numerosas clases de juegos. Sin embargo, nos vamos a centrar en la de los jugadores racionales. Es decir, nos vamos a encontrar ante una situación o un juego en la que los jugadores son racionales y actúan con el objeto de obtener la maximización de sus beneficios. Entonces, lo que habremos de plantear va a ser si es necesario tener en cuenta las decisiones estratégicas de nuestros competidores para actuar en consecuencia, o si no, por el contrario, eh, no nos vemos afectados por las decisiones de los mismos, y hagamos lo que hagamos, no tenemos por qué contar con información de lo que otros hacen. Dado que la teoría de juegos cuenta con diferentes tipos de juegos, considero de gran relevancia pasar a examinar sus diferentes tipos
sus aplicaciones y las consecuencias derivadas de los mismos, en los que la toma de decisiones se refiere a su vez a la representación de estos mismos juegos con sus respectivos ejemplos. Vamos a ver, representación de los juegos. No obstante, antes de pasar a la enumeración y explicación de la tipología de los juegos, sí me gustaría explicar las diferentes formas en las que un juego puede ser representado. Estas son de forma extensiva, o también se le llama normal, que de acuerdo con Fisher, un juego de estas características se compone de el conjunto de jugadores que toman decisiones y son racionales, también a un árbol de juego compuesto por algunos nodos para cada jugador, acciones que dispone un jugador para cada uno de sus nodos, la información que dispone un jugador en cada nodo en el que le toca decidir, las estrategias de cada jugador, que son las instrucciones que le dicen qué acción elegir, cuando ésta llega a cada uno de sus conjuntos de información, los pagos a los jugadores en los nodos terminales del árbol de juegos, y en este juego se cumple con 7 reglas. 1. Cada nodo son sucesores del nodo inicial y este último es el único que tiene a todos los restantes nodos como sucesores. La regla número 2 es cada nodo, excepto el nodo inicial, tienen exactamente un antecesor inmediato. Acuérdense que es un árbol que se va abriendo y cada vez que se abre es un nodo, ¿sí? Y por llamarlo así, el nodo inicial es el tronco del árbol, ¿sí? Normalmente no sé si ustedes han hecho por ahí algún árbol de decisiones, ¿sí? El árbol lo ponemos de ladito, entonces sale la primera y salen las ramas, salen los nodos para tomar las decisiones, ¿sí? Y estos van abriendo en sí, en las probabilidades de cada uno, para al final sacar los resultados, ¿sí? De hecho, como nos dice la regla, cada nodo son sucesores del nodo inicial, y la 2 dice que cada nodo, excepto el nodo inicial, tiene exactamente un antecesor inmediato, se va abriendo el árbol, donde el nodo inicial no tiene antecesores, y esto garantiza que los senderos no se cruzarán. La 3, si un mismo nodo se extiende en múltiples ramas, cada una de ellas va a representar distintas acciones. La 4, cada uno de los nodos pertenece a un conjunto de información unitario. La 5, debe tener el mismo número de sucesores inmediatos y deben tener el mismo conjunto de acciones que representan las ramas. De hecho, la importancia de esta regla reside en que cada contrario o cada jugador puede distinguir el nodo exacto en el cual toca tomar su decisión. Ahora, también está la forma normal, que de acuerdo con Chi, es un conjunto de jugadores cuyos nombres están listados en un conjunto. Cada jugador tiene un juego de acciones que es el conjunto de todas las acciones. Ahora, cada jugador tiene una función de pagos que asigna un número real para cada uno. ¿Y cómo se juega? Se hace un listado con las estrategias posibles de cada jugador, se colocan las estrategias en una matriz, luego las filas de la matriz corresponden a estrategias del jugador 1 a las columnas de las estrategias del jugador 2. Las ganancias de las ramas terminales se colocan en las casillas de la matriz. Y como curiosidad, diré que un mismo juego puede ser representado tanto de forma extensiva como de forma normal. Ahora está la función de coalición. Y ahí está la pregunta. ¿Sería otra forma de representación de juego? ¿Y cuándo se emplea esta función de coalición? Fundamentalmente, en juegos cooperativos, se trataría tan solo de saber contestar a 2 preguntas. ¿Cuándo es lo mismo que puede conseguir cada jugador actuando en forma unilateral? ¿Y cuánto es lo mismo que pueden obtener 2 jugadores cooperando?
De hecho, esta técnica es empleada básicamente para estudiar la repartición de los rendimientos obtenidos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de juegos? De hecho, ¿qué conclusión podemos extraer de lo que pusimos, de lo que expusimos hace ratito? Creo que hay que proceder a realizar una breve síntesis acerca de los puntos principales que pueden caracterizar un juego. En primer lugar, creo que la solución de un juego debe indicar a cada uno de los jugadores cuál es el resultado que cabe esperar en función de sus respectivas acciones y qué es lo que han de hacer para poder alcanzarlo. No obstante, siempre hemos de tener en cuenta que a los jugadores no les interesa cualquier tipo de resultado, sino que aspiran al mejor, ¿sí? O al máximo. En segundo lugar, cuando intervienen varios participantes, existe una disparidad de intereses que se pueden encontrar en conflicto. Sin embargo, pues es frecuente que compartan en determinadas situaciones ciertos intereses, dando lugar a situaciones de cooperación. De hecho, siempre se hace referencia a un pastel para la explicación de lo anterior, que es lo del interés. De hecho, el interés en común entre ambos jugadores es poder agrandar el pastel, pero se van a encontrar en una situación de conflicto cuando vayan a proceder a la división del mismo. Y por último, cabe resaltar que las salidas estén determinadas por mutua selección de estrategias. Una vez que expusimos esto, la esencia de los juegos, de la esencia de los juegos, voy a proceder a poder describir en los siguientes puntos algunos puntos de la tipología de juegos que considero más relevantes para, para esta clase. Vamos a ver los juegos cooperativos y los no cooperativos, donde los cooperativos pueden definirse como un juego en el cual dos o más participantes unen todas sus fuerzas en la consecución de un fin común. ¿Cómo es esto? Bueno, al no tratarse de una competición entre jugadores individuales, se gana o se pierde como un grupo. Si buscamos la partición y predominan los objetos colectivos sobre las metas individuales, pues se juega con los demás y no contra los demás, siendo por tanto su filosofía la elección de estrategias de manera conjunta. Por otro lado, en los juegos no cooperativos, podemos decir que se analizan principalmente al jugador individual, podemos decir que podemos llamarlo empresa y por tanto no hay negociación posible. Por tanto, su esencia puede resumir en que cada uno de ellos elige su estrategia óptima independiente de lo que hagan los demás. Ahora, es más interesante el estudio de la teoría de los juegos no cooperativos porque es muy útil en los supuestos económicos en los que existen numerosos agentes relacionados por una interdependencia estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que es vital para estudiar y proceder el análisis de competencia existente entre las diferentes empresas en la misma industria. No obstante, a ello nos referimos más adelante. ¿Sí? Les voy a platicar más adelante. Ahora, los modelos de comportamiento de las empresas en el mercado. Para esto vamos a partir de dos axiomas. En primer lugar, del hecho en que las empresas son entes racionales, siendo su fin como su fin último, pues maximizar beneficios y en segundo lugar, que estos entes cuando han de tomar decisiones, pues emplean dicha racionalidad con el objeto de poder predecir comportamientos de los otros jugadores, ¿sí? De hecho, las decisiones o estrategias de las empresas, pues podemos decir que se refieren a decisiones sobre
cantidades, variedades, calidades, y algunos precios de los diferentes bienes y servicios. De hecho, pues pueden existir muchos resultados, pero hay uno que es el de equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una combinación de estrategias, muchachos, en las que ninguna empresa tiene incentivo para cambiar la estrategia que estamos aplicando, dado que tampoco ninguna de las otras empresas lo va a hacer. Ahora es fundamental que en esas situaciones de interacción estratégica, tener información y datos sobre cuál es la estructura del mercado y cómo pueden reaccionar las demás empresas ante los cambios del entorno. Si nos vamos un poquito a los juegos simétricos y asimétricos, podemos decir que un juego simétrico es un juego en que las recompensas por jugar una estrategia en particular dependen solo de las estrategias que empleen los otros jugadores y no de quien las está jugando. Si las empresas de los jugadores pueden combinarse sin que cambien las recompensas de estrategias, entonces el juego es simétrico. Por ejemplo, en un juego simétrico, ¿cuál podría ser el ejemplo? Por ejemplo, el juego de la gallina, ¿sí? O el dilema de el prisionero y la casa del ciervo, son juegos simétricos, ¿sí? Y los asimétricos más estudiados son los juegos donde no hay conjuntos de estrategias idénticas para ambos jugadores. Por ejemplo, el juego del ultimátum o el juego del dictador, pues tienen diferentes estrategias para cada jugador. No obstante, podemos, este, puede haber juegos asimétricos con estrategias idénticas para cada jugador. Ahora, también están los juegos repetidos. Para este es preciso recalcar que las decisiones estratégicas no se toman solo una vez. Es común que se realicen los juegos de forma repetida. Por tanto, denominamos como juego repetido aquel en el que emprenden acciones y se reciben ganancias una y otra vez, ¿sí? De hecho, a su vez, el resultado obtenido del juego se ve afectado cada vez que se repite el juego, ¿sí? Y donde los jugadores pueden ganarse una reputación sobre su conducta y también estudiar la conducta de sus competidores. De hecho, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el blackjack. Se va repitiendo y tú vas viendo cómo si el otro jugador se está arriesgando, si no se está arriesgando, si se queda con el 17 o con el 16, o sea, es que es uno muy aventado que siempre está, aviéntame una carta más, ¿sí? A eso más o menos me refiero. De hecho, cuando una empresa, en el ámbito de las empresas, ha de tomar una decisión o una nueva decisión, esta puede actuar de una forma u otra en decisiones futuras sobre los mismos asuntos, teniendo en cuenta lo que tu competidor hizo en situaciones precedentes. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, plasmarse en guerras de precios entre las empresas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la fijación de precios? De hecho, nos encontramos en el supuesto de que dos empresas, A y B, pueden cobrar un precio alto o un precio bajo por su producto. De hecho, esta situación queda plasmada en la siguiente matriz de ganancias. Por ejemplo, en esta matriz podemos extraer conclusiones. Si A como B cobran un precio alto, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a obtener mayores ganancias. Pero si ambas empresas cobran un precio bajo, ambas van a obtener beneficios, pero menores, van a ganar menos porque están cobrando menos y el margen de utilidades, lógicamente, menos. ¿Sí? Mientras que el riesgo que ambos observan es que si una de ellas cobra un precio bajo y la otra no alto, pues la segunda empresa va a incurrir inminentemente en pérdidas elevadas, mientras que la primera pues va a lucrar sobremanera, va a estar ganando mucho dinero. Pero si este juego se repitiera, ¿qué habrían de hacer estas empresas? Bueno, cambiar el precio como respuesta a las acciones
desarrolladas por sus competidores, o el resultado a lo mejor se va a ir afectado. Creo que lo más racional para los jugadores sería mantener una cooperación. Y si los jugadores siguen una estrategia ojo por ojo, el no cooperar, pues implicaría que se acumularan pérdidas mayores a los beneficios obtenidos en el corto plazo. Ahora, vamos a introducir como consecuencia de lo anterior un nuevo concepto, la estrategia del ojo por ojo. Y es que en la que un jugador responde con una misma moneda a la jugada del anterior adversario, cooperando con los adversarios y tomando represalias con los que no cooperan, esta estrategia es muy sólida, porque con ella se obtienen los mejores resultados. No obstante, hemos de distinguir entre juegos finitos e infinitos. De hecho, el juego repetido un número determinado de veces es el supuesto en el que una empresa A comienza fijando un precio alto y lo va a mantener, mientras que su competidora, la empresa B, coopere y lo fije también alto, en el que el momento de que B baje el precio, A va a actuar en consecuencia bajando el suyo y así sucesivamente. Cabe resaltar que los juegos pueden ser con información perfecta si el jugador conoce todas las acciones que se tomaran previa a su decisión o jugada, o imperfecta o incompleta si se desconoce lo que han hecho otros jugadores previamente o no se conoce el de todos los jugadores. De hecho, en este tipo de juegos, si se cuenta con una información completa, es mejor porque pues se va a tener una visión de conjunto y el juego repetido de todas las etapas posibles habrían de ser solo determinar su estrategia óptima, ¿sí? Por tanto, el equilibrio tiene incentivos para cambiar la decisión tomada. Sin embargo, si la información completa, ningún juego repetido, difiere del juego normal y es interesante resaltar algunas precisiones. De hecho, el número de estrategias incrementa exponencialmente con el número de veces que se repite el juego y tiene la cabida el concepto de amenaza. Si él hace esto, yo respondo con aquello. Eh, de hecho, esto también condiciona la idea básica del equilibrio, porque a quien quiera llevar una amenaza, pues debe limitar su propia conducta de tal manera que convenza a la otra empresa de que no tiene más opción que realizar eso, con lo que la amenaza, pues de lo contrario no será creíble y va a comprender que está falseando, por lo que va a proceder a realizar una estrategia idéntica a lo anunciado por A. De hecho, muchachos, en un ejemplo de la vida real, yo durante 30 años tuve un negocio de bebidas tropicales. Fui el primero 15 a Nicolás y mi competencia estaba del otro lado de la colonia. Cuando yo era el único, pues yo tenía un precio alto y pues todo el mundo me compraba. Cuando llegaron la competencia, ellos se pusieron un precio más abajo y empezamos una guerra de precios. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que ya no estaba yo ganando lo mismo que al principio porque se me estaba yendo gente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue bajar yo el precio abajo de ellos. La gente regresaba. Él bajaba, la gente se iba con él. Y yo bajaba y se venían conmigo. Aunque tenía una importante parte del mercado, pues sí, ganaba menos porque la utilidad era menor, porque bajaba el precio. Un buen día, de hecho estábamos en guerra, y un buen día un gran amigo, al cual estimo bastante, me presentó al dueño de la competencia. Nos pusimos a platicar y nos pusimos de acuerdo en mantener precios altos. Y no cambiar los juegos, no prestarnos
a un juego en el que finalmente los únicos perjudicados íbamos a ser nosotros. Entonces, estuvimos trabajando hasta, bueno, él cerró como unos 15 años, más o menos, como unos 15, 20 años. Estuvimos trabajando con precios altos, y ganamos muy buen dinero. Entonces, de repente veíamos que subían las cosas, los insumos que teníamos nosotros que tener para la fabricación. Entonces le echaba un telefonazo, oye, fíjate que está subiendo esto, subió esto, subió esto, subió esto, ¿qué onda? Oye, ¿sabes qué? Compra lo más barato acá. Nos echábamos la mano. O ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Si el litro cuesta 100 pesos, vamos a subirlo a 110. ¿Cuándo? A partir del jueves, a partir del jueves. Y los dos subíamos el precio el mismo día. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ganamos los dos y nos fue muy, 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 muy bien. ¿Sí? Eh, son un montón de supuestos. Por eso les platiqué mejor cómo me había ido a mí. De hecho, esta información se las voy a subir la semana que entra, muchachos. ¿Sí? Todos los supuestos, todos los tipos de juegos, porque si no, pues no acabamos. Necesitamos muchas horas. El problema es que si se los pongo, se los van a copiar para hacer la tarea. Entonces, mejor después de la tarea se los subo, para que lo tengan y le den una leída. Ahora, vamos a un tipo de juegos, los secuenciales y simultáneos. La esencia del juego de estrategia es la interdependencia entre las decisiones de los jugadores. De hecho, hay dos tipos de interacción, la simultánea y la secuencial. En la simultánea, las empresas deciden al mismo tiempo, mientras que en la secuencial, las empresas eligen una después de otra. Sin embargo, en ambos casos se supone que los jugadores conocen las opciones estratégicas que disponen las demás empresas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la diferencia que existe entre tomar una decisión de forma simultánea o secuencial. Y para ello vamos a emplear un ejemplo de dos empresas productoras de cereales de desayuno. De hecho, en la toma de decisiones simultáneas, si la empresa A y la empresa B tienen información, no tienen información acerca de cómo va a actuar su competencia, los dos van a optar por introducir en el mercado el cereal dulce porque es el que mejores beneficios les da a cada una. No obstante, las dos van a incurrir en pérdidas, ¿sí? Con la toma de decisión secuencial, si A es más rápida en la producción e introduce primeramente un cereal nuevo, estamos ante la presencia de un juego consecutivo. Y como ambas empresas obtienen ganancias siempre y cuando introduzcan diferentes modalidades de cereales, pues van a optar por la introducción el dulce debido a que es el que mayores beneficios les proporciona, ¿sí? En este caso, si la empresa se mueve primero, pues tiene una ventaja, ¿sí? Porque la otra opción, se está tardando en ingresar, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Si la B mete un cereal que es crujiente, pues la B va a obtener beneficios primero para cuando la A saque el crujiente. Ahora, hay tipos de estrategias, las estrategias dominantes y las dominadas. De hecho, es una forma muy común para resolver un juego. De hecho, la estrategia dominante es la óptima estrategia por las que normalmente optan las empresas con independencia de cómo se comportan sus rivales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la que hace que una determinada empresa obtenga los mejores resultados posibles. No obstante, no quiere decir que obtenga los mejores resultados en todo el mercado, toda la industria, pues además
Esta depende de la estructura del juego. Normalmente suele emplear una matriz de ganancias, ¿sí? Ahora, también podemos distinguir entre estrategias estrictamente dominantes, dado que la mejor respuesta con... Uy, se me está acabando el tiempo. Se me está acabando el tiempo, muchachos, ya me van a cortar y nos falta un montón. Buenas Eh, tardes. hola, buenas tardes. Déjenme ver qué más tengo por... Todo esto lo voy a subir, es que es un montón de información, hay ejemplos, muchachos, y necesito que se echen un clavado a estas teorías, que a lo mejor les pueden servir como estrategias de negocio. Y es que nos habla mucho de estrategias de mercados, estrategias de precios. eh, es- de hecho, yo les digo porque este tipo de actividades las llevamos mucho a cabo en lo que es el marketing, muchachos. Recuérdense que yo soy doctor en marketing, entonces utilizamos muchas estrategias, ¿sí? De, de precios, de cuándo lanzar un producto, de... De hecho, por ejemplo, para el precio, muchachos, muchas veces dicen, no, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a sacar el precio? Bueno, pues vamos a sacarlo de manera financiera, casi todo el mundo lo saca de manera financiera, y es que sacan el precio sacando un costo y luego le suman un porcentaje de utilidad. Está bien, muchachos, pero mercadológicamente hay estrategias. Hay estrategias si sales con un precio alto en el mercado, hay estrategias si sales con un precio bajo, hay estrategias si tienes otro producto que no se mueve, sacarlo con esta. Hay estrategias en las que empiezas con un precio alto y lo vas descremando a un precio bajo, ¿sí? O sea que va bajando el precio. Por ejemplo, un iPhone que sale muy alto y como va pasando el año va bajando y ya tiene un precio mucho más bajo que cuando empezó porque va a salir el nuevo. Entonces el precio lo suben y va bajando para que la demás gente pueda obtener el iPhone y poder agrandar su mercado, ¿sí? Entonces, hay estrategias geográficas de precios, no, no podemos, digo, sin menospreciar a nadie, no es lo mismo el precio que te pueden poner eh, los mismos Soriana o el H-E-B, el precio del atún en San Pedro, ¿sí? En el H-E-B de Gómez Morín, a si te vas, no sé, a un H-E-B en García, pues lógicamente el precio en García va a ser más bajo porque depende mucho de la geografía y de los niveles económicos de cada región, etcétera, etcétera. Entonces son un montón de cosas, un montón de juegos en los que nos vamos involucrando y tenemos también que ver la competencia, si la competencia está muy fuerte, cómo queremos irnos en contra de la competencia para que de manera frontal o de manera horizontal, cómo irle ganando mercado a la competencia, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas. Entonces les voy a subir esta información para que la tengan, muchachos. A ver si no se me corta. Este, para que se echen un clavado, porque si no, no acabamos. Otra cosa, muchachos, bien importante. Pronto les voy a subir eh, la segunda parte del trabajo final. ¿Sí? Voy a checar el calendario y se los voy a subir a tiempo, muchachos, para que tengan tiempo de hacerlo. En la semana 15 voy a abrir de la 10 a la 14 para que puedan entregar atrasados. Este, recuerden hacer sus tareas completas.
Vamos muy bien. Ya falta muy poquito, muchachos, para que acabe el semestre. Vamos con todo y también ya estamos cerca también de los trabajos de puntos extras y el video de recuperación. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de irnos? Arturo, Melissa, Javier, Manolo, Ángel. Todo bien, maestro, gracias. De hecho, si alguien tiene algún negocio, muchachos, o alguien va a sacar algún producto o X o Y, contáctenme, yo les ayudo, no les voy a cobrar, muchachos, son mis alumnos. Yo los puedo asesorar y les puedo decir por dónde se vayan. Digo, es parte son mis alumnos, muchachos, y me daría gusto en poderlos ayudar a emprender o si tienen su negocio en el que ustedes puedan avanzar y puedan ganar buen dinero. Si no hay más, muchachos, nos vemos la semana que entra en esta clase. Si Dios quiere, recuerden que el miércoles no hay trabajo, pásensela bien. Bueno, yo sí yo todos los días estoy en línea 3 horas, atendiéndolos. Pero pásensela padre, pásensela a gusto, pásenla en familia. Dios me los bendiga, muchachos, échenle muchas ganas y nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Cualquier duda, contáctenme en el WhatsApp o en el botón del tutor. Buenas noches, muchachos. Ánimo. Si alguien tiene duda aquí, me espero. Voy a apagar la cámara, pero aquí estoy. Gracias, buenas noches. Aquí me quedo un ratito por si alguien tiene alguna duda.